Estoy parado frente al espejo del baño de mi cabaña en Valle de Bravo, mirando mi reflejo, con las manos todavía mojadas. Y algo en el aire me dice que esta casa no ha estado tan vacía como debería. El aroma es demasiado fresco, las superficies están demasiado limpias y el papel tapiz de la sala está completamente nuevo, idéntico al que mi esposa Alma eligió hace años, pero con colores vivos, recientes, impecables. Alguien ha estado aquí, y no solo de paso. Antes de contarles cómo descubrí lo que realmente estaba pasando, necesito pedirles un favor. Déjenme un comentario y díganme desde qué ciudad o país nos están escuchando. Esto que voy a contarles no es una historia inventada, es mi vida. Y tal vez en algún lugar alguien más está viviendo algo similar sin saberlo. Me llamo Ricardo Espinosa, tengo 59 años. Nací en la Ciudad de México en una familia de clase media que aprendió a trabajar duro por cada peso que entraba a la casa. Mi padre era ingeniero civil, mi madre maestra de primaria. Crecí viendo cómo el esfuerzo constante, la honestidad y la disciplina construyen una vida digna. A los 23 años, empecé a trabajar en una empresa de construcción como asistente de obra. A los 30 ya era supervisor. A los 40, socio minoritario de una desarrolladora inmobiliaria. Y a los 52, dueño de mi propia empresa de bienes raíces con proyectos en 3 estados de la República. No soy millonario, pero tengo lo suficiente para vivir con comodidad. Una casa en Polanco, un departamento en Guadalajara, esta cabaña de descanso en Valle de Bravo, inversiones bien administradas y una empresa que, aunque ya no dirijo personalmente, sigue generando buenos resultados. Me retiré hace 3 años. Decidí que era momento de disfrutar lo que había construido, de viajar, de pasar tiempo con mi familia, de vivir con calma. Mi esposa, Alma, falleció hace 5 años de un problema respiratorio que nunca supimos manejar a tiempo. Fue rápido, devastador, doloroso, pero la vida continúa, aunque uno no quiera. Y me quedé con lo más valioso que teníamos juntos, nuestro hijo, Emilio. Emilio tiene 36 años, es contador público, estudió en la UNAM, es inteligente, responsable, dedicado a su trabajo. Desde que Alma murió, nuestra relación se volvió más cercana. Cenábamos juntos cada semana, hablábamos de negocios, de sus proyectos, de la vida. Nunca tuve quejas de él, nunca me dio un mal momento. Era, en todos los sentidos, un buen hijo. Hace 4 años, Emilio conoció a una mujer llamada Camila Sandoval. La conoció en una conferencia de contabilidad corporativa. Ella trabajaba como contadora senior en una de las empresas más grandes de consultoría financiera del país. Era inteligente, segura de sí misma, ambiciosa. Tenía esa determinación que uno ve en personas que quieren llegar lejos. Sebastián quedó fascinado desde el primer día. Yo traté de ser neutral. No quería ser el típico padre que opina de todo. Pero desde el principio, algo en Camila me generaba una sensación extraña. No era desagradable, no era descortés, era calculadora. Cada conversación con ella parecía tener un propósito. Cada pregunta tenía una segunda intención. Y siempre, siempre, terminaba hablando de dinero, de oportunidades, de crecimiento profesional. Don Ricardo, me decía con una sonrisa profesional, usted que tiene experiencia en bienes raíces debe saber que el verdadero capital está en las conexiones, ¿no? En conocer a las personas correctas en el momento correcto. La primera vez que lo dijo, lo tomé como una reflexión interesante. La segunda, como una observación ambiciosa. La tercera, como una declaración de intenciones. Pero Emilio estaba enamorado. Y cuando un hombre está enamorado, no ve señales de alerta, solo ve lo que quiere ver. 2 años después de conocerse, se casaron. Fue una boda bonita, aunque no excesiva, en un salón elegante de Coyoacán, con música en vivo, comida excelente y unos 200 invitados. Yo pagué la mitad, los padres de Camila la otra mitad, personas educadas, de clase media alta, con trabajos estables en el sector público, gente correcta, en apariencia. Los primeros años del matrimonio parecían estables.
Emilio seguía trabajando en su despacho contable. Camila ascendió a gerente de auditoría en su empresa. Compraron un departamento en la colonia del Valle con ayuda de un préstamo que yo les di. Todo parecía ir bien, pero hace aproximadamente un año empecé a notar cambios. Emilio dejó de llamarme con tanta frecuencia. Las cenas semanales se volvieron quincenales, luego mensuales. Cuando lo veía parecía distraído, cansado, preocupado. Le pregunté varias veces si todo estaba bien. Siempre respondía lo mismo. Sí, papá, solo es trabajo, mucho trabajo. Y luego estaba Camila. Ella también empezó a comportarse diferente, más distante, más reservada. Dejó de acompañar a Emilio a las comidas familiares. Siempre tenía una excusa. Reuniones de trabajo, proyectos urgentes, capacitaciones. Pero algo en su tono de voz, en la forma en que evitaba mi mirada, me decía que había más. Hasta que un día, hace aproximadamente 6 meses, recibí una llamada de Emilio a las 11 de la noche. «Papá, ¿podemos hablar mañana? Es importante». «¿Estás bien?» «Sí, solo necesito tu consejo sobre algo». Nos vimos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Emilio llegó con ojeras, el cabello despeinado, el traje arrugado. No era el hombre organizado que yo conocía. «¿Qué está pasando, hijo?», respiró profundo. Camila perdió su trabajo. Me quedé callado procesando la información. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿3 meses? ¿Por qué no me dijiste antes? Porque ella me pidió que no lo hiciera. Dijo que era algo temporal, que iba a resolverlo rápido. ¿Por qué la despidieron? Emilio miró hacia la mesa. Según ella fue un problema con la empresa, una reestructuración, recortes de personal. Pero yo creo que hay algo más que no me está diciendo. Sentí que algo se me revolvía en el estómago. ¿Cómo qué? No lo sé. Solo sé que desde que la despidieron está diferente. Más nerviosa, más secretiva. Sale a horas extrañas. Recibe llamadas que no contesta frente a mí. Y cuando le pregunto, se pone a la defensiva. Le puse una mano en el hombro. Emilio, ¿has hablado con ella directamente? Lo he intentado, pero siempre me dice que estoy exagerando, que solo está estresada. ¿Y tú le crees? Emilio levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Quiero creerle, papá, pero cada día me cuesta más. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. Traté de no interferir, de darle espacio a Emilio para que resolviera las cosas con su esposa. Pero la preocupación no me dejaba dormir, y entonces, hace aproximadamente un mes, decidí ir a la cabaña de Valle de Bravo, un lugar que Alma y yo compramos hace 15 años como refugio de fin de semana. Un espacio tranquilo, rodeado de árboles, con vista al lago. Yo no había ido en casi un año. Había estado viajando por Europa, visitando a unos primos en España, recorriendo Italia. Me había desconectado de todo, pero cuando llegué a la cabaña ese viernes por la tarde, supe inmediatamente que algo estaba mal. La casa olía a limpiador de pino. Las ventanas estaban impecables, el piso brillaba y el papel tapiz de la sala, ese diseño de flores que Alma había elegido con tanto cuidado, estaba completamente renovado. Mismo patrón, mismos colores, pero nuevo, recién instalado. Me quedé parado en medio de la sala mirando esas paredes, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Alguien había estado aquí, alguien había usado esta casa. Y no solo 1 o 2 noches, había señales por todas partes. La cocina tenía utensilios que yo no había dejado. El refrigerador tenía alimentos frescos. En el baño había productos de limpieza nuevos. En la recámara principal, las sábanas olían a suavizante. Y lo más extraño, había papeles, documentos, archivados con cuidado en una caja de cartón en el closet del cuarto de huéspedes. No los toqué de inmediato. Primero llamé a Emilio. Contestó al tercer timbrazo. «Papá, ¿qué pasa?» «Hijo, ¿estuviste en la cabaña últimamente?» Hubo un silencio largo, incómodo. «Papá, no sé cómo explicarte esto». «Emilio, respóndeme. ¿Estuviste aquí?» «Sí, estuvimos ahí unos días». «¿Unos días? ¿Cuántos días?» «Varias semanas en realidad.
Se me cortó la respiración. Varias semanas sin decirme: papá, por favor, déjame explicarte. ¿Por qué están usando mi casa sin avisarme? ¿Por qué renovaron el papel tapiz? ¿Por qué hay documentos guardados en el closet? Otro silencio. Camila necesitaba un lugar para guardar algunas cosas, solo temporalmente. ¿Qué cosas, Emilio? Papá, es complicado. Descompílicalo. Escuché cómo respiraba agitado del otro lado de la línea. Ella está involucrada en algo relacionado con su antiguo trabajo. Necesitaba un lugar seguro, lejos de la ciudad, donde nadie la buscara. Se me heló la sangre. ¿Lejos de quién, Emilio? No lo sé. Ella no me dice todo, solo me pidió que confiara en ella. Y tú confías en ella. Yo quiero confiar en ella. Eso no es lo mismo. Emilio se quedó callado. Voy a revisar esos documentos, dije con voz firme. Papá, no. Voy a revisar esos documentos, Emilio, y luego vamos a hablar tú, yo y Camila, los tres juntos, porque esto ya se salió de control. Colgué. Me quedé parado en medio de la sala con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Luego caminé hacia el cuarto de huéspedes. Abrí el closet, saqué la caja de cartón, la puse sobre la cama y la abrí. Adentro había carpetas, documentos contables, hojas de cálculo impresas, correos electrónicos, contratos, nombres de empresas, montos millonarios y una serie de transferencias bancarias que no tenían explicación lógica. Comencé a leer, lentamente, con cuidado, tratando de entender qué estaba viendo, y con cada página que leía, mi estómago se hundía más. Camila no había perdido su trabajo por una reestructuración. Había sido despedida porque descubrió algo grande, algo que involucraba a uno de los clientes más importantes de su empresa, un empresario millonario llamado Esteban Larraga. Larraga era conocido en los círculos de negocios como un hombre poderoso, dueño de desarrolladoras inmobiliarias, constructoras, contratos con el gobierno. Un hombre con conexiones, con influencia, con dinero, y según los documentos que tenía frente a mí, también era un hombre que movía dinero de formas muy poco transparentes. Camila había tenido acceso a los registros contables de una de las empresas de Larraga, y en lugar de reportar las irregularidades, había visto una oportunidad. Había contactado directamente a Larraga, le había ofrecido información, le había propuesto un acuerdo. Ella le daría acceso a documentos sensibles, él le ofrecería una posición privilegiada en su organización. Pero lo que Camila no sabía era que Esteban Larraga no solo era un empresario corrupto, era un hombre con vínculos peligrosos, con personas que resolvían problemas de formas que no aparecían en los periódicos. Y cuando Camila se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde, ya estaba involucrada, ya sabía demasiado, y por eso necesitaba esconderse, y por eso convenció a Emilio de usar mi cabaña, y por eso mi hijo, mi único hijo, estaba metido en un problema que podía destruir su vida. Me senté en la cama con las manos temblorosas, sosteniendo esos papeles, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. Saqué mi teléfono. Marqué un número que no había usado en años, el de un viejo amigo que trabajaba en investigaciones privadas. «Necesito tu ayuda», dije cuando contestó, «ahora». Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la cabaña, revisando cada documento, tomando fotos, haciendo anotaciones, tratando de entender la magnitud del problema en el que Camila había metido a mi hijo. Y mientras lo hacía, una sola pregunta no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Emilio? La respuesta era simple: hasta donde fuera necesario. El amanecer llegó y yo seguía despierto, sentado en el sillón de la cabaña con todos los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Había café frío en una taza que no recordaba haber servido. Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero no podía parar de revisar cada papel, cada nombre, cada cifra que Camila había guardado en ese closet como si fueran bombas sin detonar, porque eso era exactamente lo que eran. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Miguel Ángel Herrera, mi contacto de investigaciones privadas.
Lo conocía desde hace más de 20 años, desde que trabajamos juntos en un caso de fraude interno en mi antigua empresa. Era un hombre serio, discreto, con conexiones en lugares que yo ni siquiera sabía que existían. «Ricardo, ¿qué tan grave es esto?», preguntó sin saludar siquiera. «Muy grave. Mi nuera está involucrada con Esteban Larraga». Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro pesado. «Larraga no es solo un empresario corrupto, Ricardo. Ese hombre tiene vínculos con gente que no aparece en registros públicos, gente que soluciona problemas de formas permanentes». Se me revolvió el estómago. «¿Qué tan peligroso es? Depende de qué tanto sepa tu nuera y de si alguien más sabe que ella sabe. Tiene documentos, muchos, contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos, todo guardado aquí en mi cabaña. ¿Hiciste copias? Estoy en eso ahora mismo». «Bien, no toques nada más. Voy para allá. Llego en 2 horas». Colgó. Pasé las siguientes 2 horas fotografiando cada documento con mi teléfono, organizándolos por fecha y tema, guardando las imágenes en 3 memorias USB diferentes. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero mi instinto me decía que necesitaba respaldos, que si algo salía mal necesitaba pruebas. Miguel Ángel llegó exactamente a las 9:30. Traía su camioneta negra, lentes oscuros, una gorra de los Diablos Rojos. Parecía un turista más llegando a Valle de Bravo. Pero cuando entró a la cabaña y vio los documentos sobre la mesa, su expresión cambió completamente. «Esto es peor de lo que pensé», dijo mientras revisaba las hojas con guantes de látex. «Estos contratos son con dependencias gubernamentales, obras públicas, licitaciones amañadas. Hay millones de pesos aquí». ¿Y Camila tenía acceso a todo esto? Parece que sí. Ella trabajaba en la firma que auditaba las cuentas de Larraga. Probablemente encontró esto durante una revisión rutinaria. Y en lugar de denunciarlo, Miguel Ángel me miró con esa expresión que significaba que yo ya sabía la respuesta. Decidió usarlo como palanca, para negociar, para conseguir algo. ¿Qué pudo haber querido? ¿Dinero? ¿Un puesto mejor? ¿Protección? ¿O simplemente creyó que podía jugar en las grandes ligas y salir ilesa? Me dejé caer en el sillón. Mi hijo está metido en esto sin saberlo. ¿Él sabe lo que hay en estos documentos? No lo creo. Camila solo le dijo que necesitaba guardar unas cosas, que era temporal. Miguel Ángel siguió revisando. Sacó su teléfono y tomó fotos de varios contratos. Luego marcó un número. Habló en voz baja durante varios minutos. Yo no entendí la mitad de lo que dijo, pero las palabras fiscalía, lavado de dinero y protección de testigos se escucharon varias veces. Cuando colgó me miró con seriedad. «Ricardo, esto tiene que llegar a las autoridades, pero no de cualquier forma. Si Larraga se entera de que estos documentos están en circulación, va a mover cielo y tierra para recuperarlos y eliminar a quien los tenga». ¿Estás diciendo que Camila está en peligro? Estoy diciendo que todos están en peligro. Camila, tu hijo, tú, cualquiera que sepa de esto. Se me heló la sangre. ¿Qué hacemos? Primero necesito llevarte estos documentos originales. Voy a entregarlos directamente a un contacto de confianza en la unidad de inteligencia financiera. Segundo, tú vas a hablar con tu hijo, hoy, y le vas a decir exactamente lo que encontraste. Nada de medias verdades. ¿Y Camila? Camila va a tener que decidir si coopera con las autoridades o si sigue tratando de protegerse sola. Pero necesita entender que el juego ya terminó. Asentí. Miguel Ángel empezó a guardar los documentos en un maletín especial que traía. Tardó casi 1 hora en fotografiar, organizar y sellar todo con cuidado forense. «Una cosa más», dijo antes de irse. «No le digas a nadie más sobre esto, ni a tus amigos, ni a tus empleados. Nadie. Hasta que las autoridades se muevan, todos están en riesgo». «Entendido». Se fue. Yo me quedé solo en la cabaña, con 3 memorias USB en el bolsillo y un nudo en el estómago que no se iba. Llamé a Emilio. Contestó al primer timbrazo. «Papá, ¿ya revisaste?» «Sí, necesito que vengas a la cabaña, ahora, tú solo». «¿Y Camila?» «Ella después, primero tú y yo».
Papá, ¿qué está pasando, Ven, ya. Colgué. Emilio llegó 2 horas después. Venía manejando su coche, un Jetta gris que yo le había ayudado a comprar. Bajó con cara de preocupación, el cabello despeinado, la camisa por fuera del pantalón. Se veía destruido. Papá, por favor dime qué está pasando. Lo hice pasar, lo senté en el sillón, le serví agua y luego le conté todo, sin filtros, sin suavizar la verdad. Le conté sobre los documentos, sobre Esteban Larraga, sobre las conexiones peligrosas, sobre el hecho de que Camila no había perdido su trabajo por recortes de personal, sino porque había intentado usar información privilegiada para negociar con un delincuente de cuello blanco. Emilio me escuchaba con la boca abierta, los ojos cada vez más grandes, las manos temblando sobre sus rodillas. No, no puede ser cierto. Es cierto, hijo. Está todo aquí, en documentos que tu esposa guardó en mi casa sin mi permiso. Pero ella me dijo que solo necesitaba tiempo, que estaba resolviendo un problema con su antigua empresa. Te mintió. No, ella no. Se paró del sillón, empezó a caminar en círculos. Tiene que haber una explicación, tiene que haber algo que no estamos viendo. La explicación es que tu esposa intentó jugar un juego peligroso y perdió. Y ahora te arrastró a ti también. Emilio se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué voy a hacer, papá? Vas a alejarte de ella, inmediatamente. Es mi esposa. Es una criminal. Le levanté la voz más de lo que quería. Respiré profundo, bajé el tono. Hijo, escúchame. Camila cometió un delito. Varios probablemente. Y si tú sigues a su lado sin denunciar lo que sabes, te conviertes en cómplice. ¿Entiendes lo que eso significa? Emilio se dejó caer de nuevo en el sillón, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que me haya hecho esto. Yo tampoco. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora las autoridades van a investigar. Van a buscar a Larraga. Y probablemente van a buscar a Camila también. Si ella coopera, tal vez pueda reducir su sentencia. Si no... ¿Sentencia? Emilio me miró con horror. ¿Va a ir a la cárcel? Probablemente, a menos que demuestre que fue víctima de manipulación y no participante activo. Y yo, tú no hiciste nada malo, solo te usaron, pero tienes que distanciarte. Ya. Hoy. Emilio se quedó callado durante varios minutos. Solo respiraba, procesaba, sufría. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. En el departamento, creo. ¿Sabe que estás aquí? Le dije que venía a verte, nada más. Bien, vamos a regresar juntos. Y tú le vas a decir que se acabó, que sabes todo y que tiene 2 opciones: cooperar con las autoridades o enfrentar las consecuencias sola. No puedo hacerle eso. Tienes que hacerlo. Papá, la amo. Lo miré a los ojos. Lo sé, hijo, pero a veces el amor no es suficiente, especialmente cuando la otra persona te está destruyendo. Emilio cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Está bien, lo haré. Regresamos a la Ciudad de México juntos. Yo manejé mi coche. Emilio iba en el suyo, siguiéndome por el retrovisor. Durante todo el camino, lo vi a través del espejo. Parecía un fantasma. Pálido, roto, perdido. Cuando llegamos al departamento de Emilio y Camila en la Colonia del Valle, ya era casi de noche. Subimos juntos. Emilio abrió la puerta con manos temblorosas. Camila estaba en la sala sentada en el sillón, viendo televisión. Llevaba pants grises y una sudadera, el cabello recogido en una cola, sin maquillaje. Parecía cansada, derrotada. Cuando nos vio entrar, se puso de pie inmediatamente. «Don Ricardo, ¿qué hace aquí?» «Vine a hablar contigo». «¿De qué?» «De los documentos que guardaste en mi cabaña». Se puso pálida, miró a Emilio, luego a mí. Yo puedo explicar. Explica. Entonces. Camila se sentó de nuevo, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería asegurarme de que tendríamos un futuro. ¿Un futuro? Emilio habló por primera vez desde que entramos. Su voz sonaba rota. ¿Qué futuro, Camila?
¿Uno construido sobre fraude y mentiras? No fue así. Yo encontré esos documentos por accidente. Estaba auditando las cuentas de la empresa de Larraga y vi cosas que no cuadraban. Millones de pesos moviéndose sin justificación. Contratos inflados, sobornos. ¿Y en lugar de denunciarlo? Pregunté. Camila me miró con ojos rojos. Pensé que podía usarlo para negociar, para conseguir un mejor puesto, para que Larraga me ofreciera algo que me hiciera crecer profesionalmente. ¿Y qué pasó? Al principio todo iba bien. Larraga me recibió, me escuchó, me ofreció un puesto como directora financiera de una de sus empresas, pero luego se le quebró la voz. Luego empecé a darme cuenta de que él no era solo un empresario corrupto. Conocí a sus socios, vi cómo manejaban los problemas y entendí que me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Emilio con voz temblorosa. Porque tenía miedo. ¿Qué iba a decir? ¿Que había intentado chantajear a un hombre poderoso y me salió mal? ¿Que los había puesto en peligro a todos? Sí, dije con firmeza. Exactamente eso. Porque ahora el peligro es peor. Porque ahora mi hijo está involucrado. Mi casa está involucrada. Y si Larraga descubre que esos documentos están con las autoridades, va a venir por todos nosotros. Camila se puso de pie. ¿Qué hiciste? Lo correcto. Entregué los documentos a las autoridades, a la unidad de inteligencia financiera. Están abriendo una investigación formal. Camila se tambaleó. No. Eso nos va a matar a todos. No. Lo que nos iba a matar era seguir callados. Ahora tienes una oportunidad de salir de esto. Pero solo si cooperas, si testificas, si ayudas a las autoridades a construir un caso sólido contra Larraga. Él va a destruirme. Solo si te quedas callada. Pero si hablas primero, si demuestras que eres víctima de manipulación y no participante activa, puedes reducir cualquier cargo en tu contra. Camila se dejó caer en el sillón, llorando descontroladamente. No sé qué hacer. Emilio la miraba desde lejos, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de dolor, decepción y rabia. Yo sí sé qué hacer, dijo finalmente. Me voy. ¿Qué? Camila levantó la cabeza. Me voy de esta casa, de este matrimonio, de esto. No, Emilio, por favor. Me mentiste, me usaste, pusiste a mi padre en peligro. Y lo peor de todo es que nunca confiaste en mí. Nunca me dijiste la verdad. Porque tenía miedo. Pues yo también tengo miedo ahora. Miedo de quedarme a tu lado y terminar destruido. Emilio caminó hacia la recámara. Salió 5 minutos después con una maleta. Pasó junto a Camila sin mirarla. Abrió la puerta y antes de salir, se volteó una última vez. Si las autoridades te contactan, coopera. Es lo único que puedes hacer ahora. Y se fue. Yo me quedé parado en la sala mirando a Camila que lloraba en el sillón. Sentí pena por ella, pero también sentí rabia porque había destruido a mi hijo, porque había usado mi confianza, porque había puesto a todos en riesgo por ambición. Don Ricardo, dijo entre sollozos, yo no quería que esto pasara. Lo sé, pero pasó, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Salí del departamento. Encontré a Emilio sentado en su coche, con las manos en el volante, llorando en silencio. Toqué la ventana. La bajó. Ven a mi casa, dije. Vamos a pasar esta noche juntos, y mañana vemos qué sigue. Emilio asintió. Me siguió hasta Polanco. Cuando llegamos le preparé la habitación de huéspedes. Le serví cena, pero no comió. Solo se quedó sentado en la mesa, mirando al vacío. Papá, ¿cómo no lo vi? Porque confiaste. Y eso no es malo, hijo. Lo malo fue que ella abusó de esa confianza. ¿Qué va a pasar con ella? No lo sé. Depende de las autoridades y de cuánto esté dispuesta a cooperar. ¿Y conmigo? Contigo todo va a estar bien, te lo prometo. Pero no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. 2 días después, recibí una llamada de Miguel Ángel. Ricardo, las autoridades se movieron. Tienen orden de aprehensión contra Larraga y quieren hablar con Camila. ¿Cuándo? Ya. La van a citar mañana. Si no se presenta, van a emitir una orden contra ella también.
Se lo dije a Emilio. Él llamó a Camila. Ella no contestó. Llamó 3 veces más. Nada. Papá, creo que se fue. ¿A dónde? No lo sé, pero su teléfono está apagado. Y su hermana me dijo que no sabe dónde está. Se me revolvió el estómago. Eso es lo peor que pudo hacer. Al día siguiente, las autoridades emitieron una orden de localización contra Camila Sandoval por no presentarse a declarar. Y 3 días después, la encontraron, tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos con documentos falsos. La detuvieron en Tijuana, la trajeron de vuelta a la Ciudad de México y la pusieron en prisión preventiva mientras se desarrollaba el caso. Emilio no fue a verla, no contestó sus llamadas desde el reclusorio, simplemente siguió con su vida. O intentó hacerlo, pero yo sabía que por dentro estaba destruido. Y mientras tanto, las autoridades seguían investigando. Y lo que descubrieron fue mucho peor de lo que cualquiera imaginó. La investigación de las autoridades avanzó más rápido de lo que esperaba. Miguel Ángel me mantenía informado cada 2 o 3 días. Me llamaba desde números diferentes, siempre con cuidado, siempre verificando que estuviera solo antes de hablar. La paranoia se había vuelto parte de nuestra rutina. Ricardo, la fiscalía está armando un caso grande, me dijo una tarde mientras yo estaba en mi oficina en casa. No es solo Larraga, hay más gente involucrada, funcionarios públicos, empresarios, incluso algunos políticos. Se me cortó la respiración. ¿Qué tan grande es esto? Lo suficientemente grande como para que varios quieran que desaparezca antes de que llegue a juicio. ¿Estamos en peligro? Todavía no, pero necesitas mantener un perfil bajo. No hables de esto con nadie y mantén a Emilio cerca. Emilio llevaba ya 2 semanas viviendo conmigo. Había pedido permiso en su trabajo, alegando problemas familiares. Sus socios fueron comprensivos, pero yo veía cómo se consumía día a día. Dormía mal, comía poco, pasaba horas mirando su teléfono, esperando llamadas que nunca llegaban. Una noche, mientras cenábamos en silencio, finalmente habló. Papá, Camila me escribió. Dejé los cubiertos en la mesa. ¿Cuándo? Hoy, desde el reclusorio, me mandó una carta. ¿Qué dice? Emilio sacó un sobre arrugado del bolsillo de su camisa. Lo puso sobre la mesa, pero no lo abrió. Solo lo miraba como si fuera algo tóxico. Dice que lo siente, que nunca quiso lastimarnos, que cometió un error y que está pagando por él. ¿Y tú qué sientes? Emilio levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. No lo sé. Parte de mí quiere odiarla. Otra parte todavía la ama y no sé cómo reconciliar eso. No tienes que reconciliarlo ahora, hijo. Solo tienes que sobrevivir este momento. El resto viene después. Pero ¿cuándo llega ese después? Porque siento que estoy atrapado en un presente que nunca termina. No supe qué responderle. Solo extendí la mano y la puse sobre la suya. Y nos quedamos así, en silencio, 2 hombres rotos, tratando de sostenerse mutuamente. Al día siguiente, recibí una citación oficial de la fiscalía. Querían mi testimonio formal sobre cómo había descubierto los documentos, cómo había llegado a la cabaña, qué había encontrado. Me presenté con un abogado que Miguel Ángel me recomendó, un hombre serio llamado licenciado Rogelio Campos, especialista en derecho penal y casos de corrupción. La declaración duró casi 4 horas. Me preguntaron todo. Desde cuándo conocía a Camila hasta qué relación tenía con Esteban Larraga. Ninguna, les dije, nunca lo había conocido personalmente. Me preguntaron sobre la cabaña, sobre los documentos, sobre las fechas. Querían construir una línea de tiempo perfecta. Cuando terminamos, el fiscal a cargo del caso, un hombre de unos 50 años con cara de quien ha visto demasiado, me habló en privado. Don Ricardo, lo que ustedes hicieron al entregar esos documentos probablemente salvó varias investigaciones que llevaban años estancadas. Larraga es una pieza clave en una red de corrupción que involucra contratos por miles de millones de pesos. ¿Y Camila? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Camila está cooperando ahora. Después de su intento fallido de huir, entendió que su única opción era testificar. Está dando nombres, fechas, lugares. Es una testigo protegida ahora. ¿Eso significa que va a salir libre? No.
Va a enfrentar cargos por ocultamiento de información y complicidad, pero si su testimonio resulta útil, puede reducir su sentencia considerablemente. Tal vez 3 o 4 años en lugar de 10. 3 o 4 años. Seguía siendo una eternidad. ¿Y Larraga? El fiscal sonrió. Fue una sonrisa fría. Larraga está terminado. Lo arrestamos hace 3 días. Está en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad y no va a salir en mucho tiempo. Esa noticia debería haberme hecho sentir mejor, pero no fue así, porque sabía que gente como Larraga no se rinde fácilmente y que incluso desde prisión podía seguir siendo peligroso. Una semana después empezaron las amenazas. La primera fue sutil, una llamada en la madrugada. Yo estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Contesté medio dormido. ¿Bueno? Silencio. ¿Quién habla? Más silencio. Y luego una voz distorsionada electrónicamente. Esto no se va a quedar así. Colgaron. Me quedé sentado en la cama con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Revisé el número. Privado. No había forma de rastrearlo. La segunda amenaza llegó 2 días después. Un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro una foto de mi casa tomada desde la calle y una nota escrita a mano. Sabemos dónde vives. Llamé inmediatamente a Miguel Ángel. Esto se está poniendo feo. Lo sé, ya hablé con la fiscalía. Van a asignar vigilancia discreta a tu casa y a la de Emilio. ¿Discreta? Eso significa que no voy a verlos. Exactamente, pero van a estar ahí 24 horas. La tercera amenaza fue la que me hizo realmente temer por nuestras vidas. Emilio estaba saliendo de mi casa una mañana para ir a comprar el periódico cuando un coche negro se detuvo frente a él. 2 hombres bajaron. Uno de ellos se le acercó. Dile a tu papá que retire su testimonio, o las cosas se van a poner muy difíciles para todos. Emilio se quedó paralizado. Los hombres volvieron a subir al coche y se fueron. Cuando Emilio entró a la casa, estaba temblando. Me contó lo que había pasado. Llamé inmediatamente a la fiscalía. Enviaron patrullas. Tomaron el reporte. Pero todos sabíamos que eso no era suficiente. Don Ricardo, me dijo el fiscal esa misma tarde en una llamada telefónica, necesitamos considerar ponerlos en protección temporal, a usted y a su hijo. ¿Qué significa eso? Significa que les asignaríamos guardias permanentes, cambiaríamos sus rutinas, posiblemente los moveríamos a un lugar seguro hasta que el juicio termine. ¿Por cuánto tiempo? 3 o 4 meses, tal vez más. Miré a Emilio que estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. Y tomé una decisión. No vamos a escondernos. Don Ricardo, no vamos a escondernos, repetí con firmeza. Vamos a poner cámaras, vamos a contratar seguridad privada, vamos a tomar todas las precauciones necesarias, pero no vamos a vivir con miedo, porque eso es exactamente lo que ellos quieren. El fiscal suspiró. Está bien, pero por favor, sean cuidadosos. Contraté a una empresa de seguridad privada. Instalaron cámaras alrededor de toda la casa, sensores de movimiento, alarmas conectadas directamente con su central de monitoreo. También contraté a 2 guardias que se turnaban para vigilar la entrada a las 24 horas. Emilio no estaba convencido. Papá, tal vez deberíamos escondernos. No, hijo, ya perdimos demasiado. No vamos a perder nuestra dignidad también. Pero por dentro yo también tenía miedo. Miedo de que una noche alguien saltara la barda. Miedo de que un coche nos siguiera. Miedo de que la próxima amenaza no fuera solo palabras. Y entonces, 2 semanas después, pasó algo que cambió todo. Era un viernes por la noche. Emilio y yo estábamos cenando cuando sonó el timbre. Los guardias revisaron las cámaras y me llamaron por el intercomunicador. Don Ricardo, hay una mujer en la puerta. Dice que se llama Fernanda Torres, que necesita hablar con usted urgentemente. No reconocí el nombre. ¿Quién es? Dice que trabajaba con su nuera, que tiene información importante. Le dije a los guardias que la dejaran pasar, pero que la revisaran primero. 3 minutos después, una mujer de unos 35 años entró a mi sala. Era delgada, de cabello corto, con lentes. Traía una mochila colgada al hombro y parecía asustada.
Don Ricardo, gracias por recibirme. ¿Quién es usted? Soy Fernanda Torres. Trabajé con Camila en la firma de auditoría. Éramos compañeras, amigas incluso. ¿Y qué hace aquí? Se sentó en el sillón sin que la invitara. Sacó una memoria USB de su mochila. La puso sobre la mesa. Camila me pidió que guardara esto. Hace meses, antes de que todo explotara, me dijo que si algo le pasaba, se lo entregara a usted. Miré la memoria como si fuera una granada sin seguro. ¿Qué hay ahí? Más documentos, más pruebas, cosas que Camila no se atrevió a entregar a las autoridades porque pensaba que la pondrían en peligro inmediato. ¿Por qué me las trae ahora? Fernanda me miró con ojos cansados. Porque me están siguiendo. Porque 2 días después de que arrestaron a Larraga, alguien entró a mi departamento. No robaron nada, solo dejaron todo revuelto, como una advertencia. Y ayer recibí una llamada. Me dijeron que sabían que yo tenía algo y que si no lo entregaba me iba a arrepentir. Emilio se acercó. ¿Y por qué no lo entregaste? Porque Camila me hizo prometerle que solo se lo daría a ustedes. Dijo que don Ricardo era la única persona en la que podía confiar. Sentí un nudo en la garganta. Camila, incluso después de todo, había confiado en mí. ¿Viste lo que hay en esa memoria?, pregunté. No, Camila me dijo que no la abriera, que solo la guardara. Tomé la memoria USB. La sostuve en mi mano. ¿Las autoridades saben que tienes esto? No, y prefiero que siga así. No confío en nadie más. Está bien, yo me encargo de esto, pero tú necesitas protección. No quiero protección de la fiscalía. Ya le dije, no confío en nadie. Entonces quédate aquí, por esta noche. Mañana vemos qué hacemos. Fernanda aceptó. Le preparé la segunda habitación de huéspedes. Emilio y yo nos quedamos en la sala, mirando esa memoria USB como si fuera una bomba de tiempo. ¿Vas a abrirla?, preguntó Emilio. Sí, pero con cuidado. Fui a mi oficina, encendí mi computadora, pero antes de insertar la memoria llamé a Miguel Ángel. Necesito que vengas, ahora, tengo algo. Llegó en menos de 30 minutos. Le conté sobre Fernanda, sobre la memoria, sobre todo. Miguel Ángel trajo su propia laptop, una especial con software de seguridad que impedía que cualquier virus o malware se activara. Insertamos la memoria. Había 3 carpetas. La primera decía contratos, la segunda transferencias, la tercera grabaciones. Abrimos la primera carpeta. Había más contratos, similares a los que ya teníamos, pero estos tenían nombres nuevos: funcionarios de alto nivel, secretarios de Estado, gente que aparecía en las noticias. La segunda carpeta tenía hojas de cálculo, transferencias bancarias, millones de pesos moviéndose entre cuentas offshore, una telaraña financiera tan compleja que me mareaba solo de verla. Y luego abrimos la tercera carpeta, grabaciones. Había 5 archivos de audio. Los reprodujimos uno por uno. El primero era una conversación entre Larraga y alguien más. Hablaban sobre un contrato de construcción de un hospital público, sobre cómo inflar los costos, sobre cómo repartir el dinero extra. El segundo era peor. Larraga hablando sobre cómo resolver el problema de un periodista que estaba investigando sus negocios. Usaba palabras como silenciar y desaparecer de forma casual, como si estuviera ordenando café. El tercero era Larraga hablando con un funcionario público sobre manipular una licitación. El funcionario tenía una voz que reconocí. Había salido en televisión recientemente. Era el subsecretario de Infraestructura. Cuando terminamos de escuchar las grabaciones, Miguel Ángel estaba pálido. Esto es dinamita pura, Ricardo. Con esto no solo cae Larraga, cae medio gobierno. ¿Qué hacemos? Esto tiene que llegar a la fiscalía, pero no de cualquier forma. Esto tiene que ir directo al fiscal general, sin intermediarios, porque si alguien más lo ve primero puede desaparecer. ¿Y Fernanda? Fernanda necesita protección federal, ahora, aunque ella no quiera. Esa misma noche, Miguel Ángel coordinó una reunión de emergencia con el fiscal general, no en sus oficinas, en un lugar neutral, un hotel discreto en Polanco. Llegamos a medianoche. El fiscal general era un hombre de unos 60 años, de traje impecable,
con cara de quien no duerme bien desde hace años. Le entregamos la memoria USB, escuchó las grabaciones, revisó los documentos y cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es más grande de lo que pensábamos, mucho más grande. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Vamos a actuar rápido, antes de que alguien se entere de que tenemos esto. Vamos a arrestar a todos los involucrados de forma simultánea. Mañana al amanecer. ¿Y nosotros? Ustedes van a estar bajo protección federal hasta que termine el proceso. No es opcional, es obligatorio. Esta vez no discutí, porque sabía que habíamos cruzado una línea y que ahora no había vuelta atrás. A las 6 de la mañana del día siguiente, las autoridades se movieron. Fue una operación masiva, coordinada, precisa. Arrestaron a 15 personas de forma simultánea. Empresarios, funcionarios públicos, abogados, contadores, todos conectados con Larraga, todos parte de la misma red de corrupción. Las noticias explotaron. Los medios hablaban del caso del siglo, de la red de corrupción más grande descubierta en décadas. Las imágenes de los arrestos estaban en todas las pantallas. Larraga siendo trasladado con esposas, funcionarios siendo sacados de sus oficinas. Todo era caótico, mediático, intenso. Y nosotros, Emilio, Fernanda y yo, estábamos escondidos en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, con guardias federales en la puerta, sin poder salir, sin poder hacer llamadas, solo esperando. «Papá, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí?», preguntó Emilio una tarde mientras veíamos las noticias en una televisión vieja. «No lo sé, hijo, el tiempo que sea necesario. ¿Y después qué? ¿Volvemos a nuestras vidas como si nada? No va a ser como si nada, pero vamos a volver». Fernanda estaba sentada en un rincón, callada mirando por la ventana. Había perdido su trabajo, su departamento, su vida normal, todo por hacer lo correcto. «Fernanda», le dije, «cuando esto termine te voy a ayudar, te voy a conseguir trabajo, te voy a ayudar a reconstruir lo que perdiste». Ella me miró con ojos cansados. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Porque hiciste lo correcto. Y en este país eso merece ser recompensado». Pasaron 3 semanas en esa casa de seguridad. 3 semanas de encierro, de incertidumbre, de noticias que cambiaban cada día. Algunos arrestados empezaron a cooperar, otros contrataron abogados caros y negaban todo. Larraga se mantenía en silencio, protegido por un equipo legal que probablemente costaba más que mi casa. Y entonces llegó la noticia que cambiaba todo. El fiscal general me llamó personalmente. «Don Ricardo, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que tiene que ver». Llegué con escolta. Me llevaron a una sala de conferencias privada. Sobre la mesa había una laptop. El fiscal le dio play a un video. Era Camila, en una sala de interrogatorios, vestida con el uniforme del reclusorio, sin maquillaje, con el cabello despeinado, pero con los ojos claros, determinados. Estaba dando su testimonio completo, describiendo cada reunión con Larraga, cada documento que había visto, cada conversación que había escuchado. Nombraba fechas, lugares, personas. Era un testimonio devastador, preciso, incriminatorio. Cuando terminó el video, el fiscal me miró. «Esto es lo que va a hundir a Larraga y a todos sus cómplices. El testimonio de Camila, combinado con los documentos que ustedes entregaron y las grabaciones de Fernanda, construyen un caso prácticamente imposible de refutar». «¿Qué va a pasar con ella? Ya llegamos a un acuerdo. Va a recibir una sentencia reducida de 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si mantiene buena conducta». 3 años, 18 meses con suerte, seguía siendo tiempo, pero era mucho menos de lo que podría haber sido. ¿Y el juicio? Empieza en 2 meses. Va a ser largo, complejo, pero vamos a ganar. Salí de esa oficina con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía alivio, otra parte sentía tristeza por Camila, por Emilio, por todo lo que habíamos perdido en este proceso. Cuando regresé a la casa de seguridad, Emilio me esperaba ansioso. «¿Qué pasó?»,
Le conté todo, sobre el testimonio de Camila, sobre el acuerdo, sobre el juicio que venía. Emilio se quedó callado por varios minutos. Luego habló con voz temblorosa. ¿Puedo verla? ¿Estás seguro? No, pero necesito hacerlo. Coordiné una visita con el fiscal. 3 días después, Emilio y yo fuimos al reclusorio. Nos llevaron a una sala privada y después de unos minutos trajeron a Camila. Se veía diferente, más delgada, más pálida, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo como resignación, o tal vez paz. Se sentó frente a Emilio. Se miraron sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente Camila habló. Emilio, No, la interrumpió. Déjame hablar primero. Ella asintió. Vine a decirte que te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque necesito soltarte para poder seguir adelante con mi vida. Camila empezó a llorar. Lo siento tanto, lo sé. Pero eso no cambia lo que pasó. Y no cambia el hecho de que nuestro matrimonio terminó. Lo entiendo. Espero que uses este tiempo para reflexionar, para cambiar, para convertirte en alguien mejor. Lo haré, lo prometo. Emilio se levantó, le dio una última mirada y salió de la sala. Yo me quedé un momento más, miré a Camila a los ojos. Cuidaste de mi hijo durante años. Eso no lo voy a olvidar, pero también lo lastimaste. Y eso tampoco lo voy a olvidar. Don Ricardo, yo nunca quise, lo sé, pero las intenciones no borran las consecuencias. Salí de esa sala sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a Camila, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. El juicio comenzó 2 meses después, como prometieron, y fue todo lo que el fiscal había anticipado. Largo, complejo, mediático, pero al final la justicia prevaleció, y nosotros sobrevivimos. El juicio duró casi 4 meses, 4 meses de testimonios, pruebas documentales, grabaciones reproducidas una y otra vez en esa sala fría del tribunal. 4 meses de ver a hombres poderosos sentados en el banquillo de los acusados, algunos con trajes caros y abogados más caros todavía, otros con caras de resignación que decían más que cualquier palabra. Yo asistí a casi todas las audiencias, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba ver cómo la verdad, lentamente pero sin pausa, iba aplastando las mentiras que estos hombres habían construido durante años. Emilio solo fue 2 veces. La primera, cuando tuvo que dar su testimonio. Habló con una calma que me sorprendió. Explicó cómo Camila lo había convencido de usar la cabaña, cómo él no sabía lo que estaba guardando, cómo se sintió cuando descubrió la verdad. Los abogados defensores trataron de hacerlo ver como cómplice, pero el fiscal destruyó cada uno de sus argumentos. Al final quedó claro que Emilio era otra víctima en esta historia. La segunda vez que fue al juicio fue el día que Camila testificó. Yo traté de convencerlo de que no fuera. Hijo, no necesitas revivir esto. Pero él insistió. Necesito cerrar este capítulo, papá. Camila entró a la sala escoltada por guardias. Llevaba el uniforme del reclusorio, el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje. Parecía una persona completamente diferente a la mujer segura y ambiciosa que había conocido años atrás. Cuando vio a Emilio en la sala, su expresión cambió. Por un segundo vi dolor en sus ojos, pero luego miró hacia el frente y mantuvo la compostura. Su testimonio duró casi 3 horas. Habló con claridad, con detalles precisos. Describió cómo descubrió las irregularidades en las cuentas de Larraga, cómo pensó que podía usar esa información para avanzar profesionalmente, cómo Larraga inicialmente la recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole un puesto importante, y cómo, poco a poco, se dio cuenta de que había entrado a un mundo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Yo creí que estaba negociando con un empresario corrupto, dijo con voz temblorosa. No sabía que estaba tratando con una organización que movía cientos de millones de pesos ilegales, que tenía vínculos con gente peligrosa. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya sabían quién era, dónde vivía, con quién estaba casada. Los abogados de Larraga la atacaron duramente.
La acusaron de mentir para reducir su sentencia, de inventar historias, de ser la verdadera criminal y estar culpando a sus clientes. Pero Camila no se quebró, mantuvo cada palabra, y cuando el fiscal presentó las grabaciones que respaldaban exactamente lo que ella había dicho, los abogados defensores se quedaron callados. Larraga, sentado en el banquillo, la miraba con una expresión de odio puro. Era un hombre de unos 60 años, de traje gris con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Parecía un abuelo respetable, pero sus ojos eran fríos, calculadores, peligrosos. Cuando Camila terminó su testimonio, la escoltaron de regreso. Al pasar junto a la fila donde estábamos sentados, miró brevemente a Emilio. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo vi disculpa, arrepentimiento y despedida. Emilio no le devolvió la mirada, solo mantuvo la vista al frente, con la mandíbula apretada y los ojos vidriosos. Después de ese día, no volvió al juicio. Las semanas siguientes trajeron más testimonios. Funcionarios públicos que habían aceptado sobornos, contadores que habían manipulado registros, empresarios que habían participado en las licitaciones amañadas. Uno por uno, fueron cayendo. Algunos aceptaron acuerdos, otros pelearon hasta el final, pero la evidencia era abrumadora. Los documentos que yo había encontrado en mi cabaña, las grabaciones que Fernanda había guardado, el testimonio de Camila. Todo encajaba como un rompecabezas perfecto que mostraba una imagen clara, una red de corrupción sistemática que había operado durante años. El día del veredicto la sala estaba llena. Periodistas, víctimas de otros fraudes que Larraga había cometido. Curiosos, todos querían ver cómo terminaba esta historia. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Y luego, con una voz solemne, comenzó a leer. En el caso contra Esteban Larraga Mendoza, este tribunal lo encuentra culpable de los siguientes cargos: fraude, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos, manipulación de licitaciones gubernamentales, evasión fiscal y asociación delictuosa. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo. La sentencia es de 35 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Adicionalmente, se ordena el decomiso de todos sus bienes y activos como parte de la reparación del daño. 35 años. Para un hombre de 60 años, era prácticamente cadena perpetua. Larraga no mostró emoción. Solo se levantó cuando se lo indicaron y caminó hacia la salida escoltado por guardias. Pero antes de salir, se volteó y miró directamente hacia donde yo estaba sentado. Fue una mirada breve, pero en ella había una promesa silenciosa. Una amenaza que no necesitaba palabras. Sentí un escalofrío. Los demás acusados recibieron sentencias variadas. El subsecretario de Infraestructura, 20 años. Los otros funcionarios, entre 10 y 15 años cada uno. Los empresarios cómplices, entre 8 y 12 años. Los abogados y contadores que habían facilitado el fraude, entre 5 y 8 años. Y Camila, como parte de su acuerdo por cooperar, recibió su sentencia oficial. 3 años, con posibilidad de reducción a 18 meses por buena conducta. Cuando salí del tribunal esa tarde, las cámaras de los noticieros me esperaban. Me hicieron preguntas que no quería responder. ¿Cómo se siente, don Ricardo? ¿Está satisfecho con las sentencias? ¿Qué mensaje tiene para otros ciudadanos? Solo dije una cosa: la justicia es lenta, pero cuando llega, llega con fuerza. Espero que esto sirva de ejemplo para que otros se atrevan a denunciar cuando descubran corrupción, porque el silencio solo protege a los criminales. Esa noche, Emilio y yo cenamos en mi casa. Por primera vez en meses, comimos sin ese peso en el estómago, sin esa sensación de peligro constante. Los guardias se habían ido, las cámaras de seguridad seguían funcionando, pero ya no nos sentíamos acechados. Se acabó, dije mientras servía vino. Sí, respondió Emilio, se acabó. ¿Cómo te sientes? Emilio tardó en responder. Miró su copa, luego me miró a mí. Vacío, liberado, triste, todo al mismo tiempo. Es normal. ¿Cuándo deja de doler?
No lo sé, hijo, cada quien tiene su tiempo. ¿Tú cómo lo llevas? Respiré profundo. Estoy cansado, pero también estoy orgulloso de ti, de cómo enfrentaste todo esto, de cómo no te dejaste hundir. Hubo momentos en que quise rendirme. Lo sé, pero no lo hiciste, y eso es lo que importa. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, el brindis no tenía sabor amargo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Emilio volvió a su trabajo. Sus socios lo recibieron con apoyo. Nadie lo juzgó. Todos entendían que había sido víctima de circunstancias que escapaban su control. Poco a poco empezó a recuperar su rutina, a dormir mejor, a comer con apetito, a sonreír de vez en cuando. Yo también volví a mi vida. Retomé algunos proyectos inmobiliarios que había dejado pausados. Volví a viajar. Volví a la cabaña de Valle de Bravo, aunque la primera vez que entré después de todo lo ocurrido, sentí un nudo en el estómago. Contraté a alguien para que renovara todo. Nuevos muebles, nueva pintura. Quería borrar cualquier rastro de lo que había pasado. Y funcionó. Ahora cuando voy, solo veo un lugar de descanso, no un escenario de crimen. Fernanda, por su parte, aceptó mi oferta de ayuda. Le conseguí trabajo en una empresa de consultoría que tenía conexiones con mis antiguos socios. Era un puesto bueno, con buen sueldo, con oportunidades de crecimiento. También la ayudé a rentar un departamento nuevo, en una zona segura, lejos de donde había vivido antes. Nos vemos de vez en cuando para comer, para tomar café. Se ha convertido en una amiga inesperada, una aliada que surgió de las cenizas de esta pesadilla. Un día, casi un año después del juicio, recibí una carta. Era del reclusorio, de Camila. La abrí con cuidado, sin saber qué esperar. Don Ricardo, sé que probablemente no quiera saber de mí, y lo entiendo, pero necesito escribirle porque hay cosas que nunca le dije y que pesan en mi conciencia. Primero, quiero pedirle perdón, no solo por usar su cabaña sin permiso, sino por haber puesto en riesgo a su hijo, a usted, a su familia. Yo creí que estaba siendo inteligente, que estaba jugando el juego de los grandes, pero solo era una tonta ambiciosa que no sabía con quién se estaba metiendo. Segundo, quiero agradecerle, porque cuando todo explotó usted pudo haberme dejado sola, pudo haber usado toda su influencia para hundirme más, pero no lo hizo. Entregó las pruebas a las autoridades de forma correcta, me dio la oportunidad de cooperar, y por eso mi sentencia es mucho menor de lo que pudo ser. Tercero, quiero que sepa que he usado este tiempo en prisión para reflexionar, para entender mis errores, para leer, para estudiar. He tomado cursos de ética profesional, he trabajado en la biblioteca del reclusorio, he tratado de convertirme en alguien mejor. No sé si Emilio algún día podrá perdonarme, no espero que lo haga, pero necesito que sepa que lo amé, que no todo fue mentira, que hubo momentos reales, momentos hermosos, y que lamento profundamente haber destruido eso con mis decisiones. Salgo en 6 meses. Con buena conducta, me redujeron la sentencia. Cuando salga voy a empezar de nuevo, lejos de la Ciudad de México, tal vez en Querétaro o en Guadalajara. Voy a buscar trabajo honesto. Voy a reconstruir mi vida y voy a cargar con las consecuencias de mis actos por el resto de mi vida. Solo quería que supiera todo esto. No espero respuesta. Solo necesitaba decirlo. Gracias por todo. Camila. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón de mi escritorio. No se la mostré a Emilio. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque sabía que él necesitaba seguir adelante sin cargar con el peso de las palabras de Camila. 6 meses después, Camila salió del reclusorio. Lo supe porque Fernanda me lo contó. Aparentemente se mudó a Guadalajara. Consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña. Vive sola, discreta, sin redes sociales, tratando de ser invisible. Emilio nunca preguntó por ella, y yo nunca saqué el tema. Pero un día, casi 2 años después del juicio, Emilio llegó a mi casa con una noticia. Papá conocía a alguien. Levanté la mirada del periódico que estaba leyendo. ¿En serio? Sí, se llama Andrea.
Es arquitecta. La conocí en una conferencia de urbanismo. ¿Y cómo es? Emilio sonrió, y fue una sonrisa genuina, de las que no había visto en mucho tiempo. Es diferente, tranquila, honesta, sin pretensiones. Trabaja en una ONG que construye viviendas para comunidades marginadas. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? 3 meses. Quería estar seguro antes de decirte. ¿Seguro de qué? De que no estaba repitiendo patrones, de que no estaba viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente es. Me levanté y lo abracé. Me alegro por ti, hijo. ¿Te gustaría conocerla? Me encantaría. Una semana después, Emilio trajo a Andrea a cenar. Era una mujer de unos 35 años, de cabello largo, sonrisa amable, ojos honestos. Traía jeans y una blusa sencilla, sin joyas caras, sin pretensiones. Cenamos. Hablamos de su trabajo, de sus proyectos, de sus pasiones. Era una conversación natural, sin tensión, sin segundas intenciones. Cuando se fueron, me quedé sentado en la sala, pensando en cómo la vida tiene formas extrañas de balancearse, cómo después de la tormenta más oscura puede llegar la luz más brillante. Los años siguientes fueron tranquilos. Emilio y Andrea se casaron 2 años después. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín de Cuernavaca. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada ostentoso, todo genuino. Yo di un discurso corto. Hablé sobre la resiliencia, sobre cómo mi hijo había enfrentado una de las pruebas más duras que la vida puede dar y había salido más fuerte del otro lado. Hablé sobre el amor verdadero, el que se construye sobre honestidad y respeto, no sobre ambición y engaño. Cuando terminé, Emilio me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, por todo. No tienes que agradecer nada, hijo. Es lo que hacen los padres. Andrea y Emilio me dieron 2 nietos, Sofía y Diego. Hoy tienen 5 y 3 años, respectivamente. Son mi alegría, mi razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Cuando los cargo, cuando juego con ellos, cuando les leo cuentos antes de dormir, pienso en todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a este momento. Y me doy cuenta de que valió la pena. Cada noche sin dormir, cada amenaza, cada momento de miedo. Todo valió la pena porque nos trajo aquí. La cabaña de Valle de Bravo se convirtió en el lugar favorito de mis nietos. Van cada mes. Corren entre los árboles, juegan en el lago. No saben la historia de ese lugar, no saben lo que pasó ahí, y espero que nunca tengan que saberlo. Para ellos es solo la casa del abuelo, el lugar mágico donde pueden ser libres, y eso es exactamente lo que debe ser. Hace unos meses, mientras estaba en la cabaña con Emilio y su familia, mi hijo y yo nos sentamos en el porche mientras los niños jugaban afuera. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber entregado esos documentos? No, nunca. Ni siquiera cuando nos amenazaron, cuando tuvimos que escondernos. Ni siquiera entonces. Porque si no lo hubiera hecho, la raga seguiría robando, seguiría corrompiendo y probablemente habría más familias destruidas. Y Camila, fue la primera vez en años que Emilio mencionaba su nombre. ¿Qué pasa con ella? ¿Crees que realmente cambió? No lo sé, hijo. Espero que sí, por su bien. Yo también. Se quedó callado por un momento. Luego habló de nuevo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si ella hubiera sido honesta desde el principio. Si me hubiera contado lo que estaba pasando. No puedes vivir en el qué hubiera pasado, solo puedes vivir en el qué pasó y el qué pasa ahora. Lo sé, y estoy agradecido por lo que tengo ahora, por Andrea, por mis hijos, por ti. Yo también estoy agradecido, hijo. Nos quedamos ahí, viendo el atardecer sobre el lago, escuchando las risas de Sofía y Diego, sintiendo la paz que solo viene después de haber sobrevivido a la tormenta. Hoy, mientras escribo esto, tengo 65 años. Han pasado 6 años desde que encontré esos documentos en mi cabaña. 6 años desde que comenzó esta pesadilla. Y también 6 años desde que comenzó nuestra sanación. He aprendido muchas cosas en este proceso.
Cosas que quiero compartir con cualquiera que esté escuchando esta historia, especialmente con los padres, con los adultos mayores, con cualquiera que tenga patrimonio y familia. Primero, la ambición desmedida es un veneno. Destruye desde adentro. Camila era inteligente, talentosa, capaz, pero su ambición la cegó. La hizo creer que podía tomar atajos, que podía jugar con fuego sin quemarse. Enséñenles a sus hijos que el éxito verdadero se construye con trabajo honesto, no con manipulación. Segundo, los secretos dentro de una familia son como cáncer. Crecen en silencio hasta que es demasiado tarde. Si Camila le hubiera confiado a Emilio lo que estaba pasando desde el principio, tal vez hubieran encontrado una solución juntos, pero el miedo y la vergüenza la hicieron callarse. Y ese silencio casi nos destruye a todos. Tercero, la confianza es sagrada, pero la confianza ciega es peligrosa. Yo confiaba en que mi hijo estaba bien, pero cuando empecé a ver señales de que algo no cuadraba, actué. No ignoré mi instinto, y ese instinto nos salvó. Confíen, pero verifiquen, especialmente cuando hay dinero y patrimonio de por medio. Cuarto, si descubren algo ilegal, denuncien. Sé que da miedo, sé que es incómodo, sé que uno piensa no es mi problema, pero si todos pensamos así, los criminales ganan. Yo pude haber ignorado esos documentos, pude haber cerrado el closet y pretender que no vi nada, pero no lo hice, y gracias a eso se detuvo una red de corrupción que estaba robándole millones al país. Quinto, la familia se protege, pero proteger no significa encubrir. Proteger significa hacer lo correcto, incluso cuando duele. Yo protegí a Emilio sacándolo de una situación peligrosa. No lo protegí ocultando los crímenes de su esposa. Hay una diferencia enorme. Sexto, el perdón es para uno mismo, no para el otro. Emilio perdonó a Camila, no porque ella lo mereciera, sino porque él necesitaba soltar ese peso para poder seguir adelante. El perdón no borra lo que pasó, pero libera al que perdona. Y finalmente, la vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero solo a quienes están dispuestos a cambiar. Emilio tuvo su segunda oportunidad con Andrea. Camila, espero, está teniendo la suya en Guadalajara. Y yo tuve la mía al convertirme en abuelo y redescubrir la alegría simple de jugar con niños en un jardín. No todo lo que brilla es oro. No todas las oportunidades son oportunidades, y no todas las personas que dicen amarte realmente lo hacen. Pero cuando encuentras a las personas correctas, cuando construyes relaciones sobre bases sólidas de honestidad y respeto, entonces sí puedes tener algo real, algo duradero. Miro hacia atrás y veo todo lo que perdimos: el tiempo, la paz, la inocencia. Pero también veo todo lo que ganamos: fortaleza, sabiduría, apreciación por las cosas simples, y al final del día creo que salimos ganando. Esteban Larraga sigue en prisión. Ya no es el hombre poderoso que era. Es solo un número más en el sistema penitenciario. Sus empresas fueron desmanteladas, sus bienes confiscados. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción. Los funcionarios que lo apoyaron también pagan sus condenas. Algunos han salido ya, otros siguen adentro, pero todos cargaron con las consecuencias de sus actos, y nosotros, los que sobrevivimos a esta historia, seguimos adelante, más fuertes, más unidos, más conscientes de lo frágil que es la confianza y lo valiosa que es la verdad. Si están escuchando esta historia y están pasando por algo similar, quiero que sepan esto: no están solos, hay salida, hay justicia, hay vida después de la traición. Solo necesitan tener el valor de dar el primer paso, de hacer lo correcto, de confiar en que al final la verdad siempre prevalece. No será fácil. Habrá noches oscuras, habrá momentos donde querrán rendirse, pero si siguen adelante, si mantienen la dignidad, si hacen lo correcto incluso cuando es difícil, van a salir del otro lado. Y del otro lado hay luz, hay paz, hay vida. Yo soy prueba viviente de eso, y mi hijo también. Esta es nuestra historia. Una historia de traición, pero también de redención, de dolor, pero también de sanación, de pérdida,
pero también de encuentro. Y si ayuda a una sola persona a tomar la decisión correcta cuando descubre algo que no debe callar, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Cuídense, protejan a sus familias, pero sobre todo, protejan la verdad. Porque al final es lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba.